Buenos días, buenas noches. El programa con el que nos ocuparemos el día de hoy va a ser el único, o por lo menos el primero hasta la fecha, digamos con un cierto corte especulativo. El tema es el origen de la vida a partir de unos descubrimientos recientes. Antes de comenzar, hay que decir que la especulación es una heurística, si se quiere, una metodología válida, básicamente cuando hay información incompleta o bien cuando hay ausencia de información. Y entonces la especulación se convierte en una herramienta fantástica de la investigación científica. Esta semana, en dos prestigiosas revistas, coincidencialmente, se descubrió que una serie de meteoritos que han caído en la Tierra, 1 y 2, como sabes, ya estamos básicamente con inteligencia artificial en Marte. En Marte se identificaron igualmente unos meteoritos y el punto interesante es que los meteoritos de Marte y los meteoritos de la Tierra contienen DNA, el ácido desoxirribonucleico, la base de la vida. 1 y 2 tiene trozos, pedazos también de RNA, es decir, el ácido ribonucleico. En otro programa nos ocuparemos de las diferencias y de la hipótesis más verosímil sobre el origen de la vida, que es el origen en el RNA. El punto es apasionante, porque está entonces claramente establecido que la vida existe en meteoritos que van viajando por la infinidad del universo. El universo es un fenómeno inmensamente amplio, muy grande, es inimaginable la amplitud del universo. Primera nota de pie de página, podríamos hablar de la Vía Láctea, podríamos hablar del clúster próximo de la Vía Láctea, podríamos hablar de los superclústeres. Últimamente llegaríamos a la Niaquea, con K, la Niaquea, que es el universo visible hasta el momento, y eso solamente una parte. El universo es inmensamente vasto. Es inimaginable a pesar incluso de que sea medible. El punto interesante es que los meteoritos que van por todo el espacio contienen la base de la vida. Y entonces lo que podemos observar sin ninguna dificultad es un fenómeno de latencia, análogamente a lo que sucede en el planeta con las semillas, las pepas, digamos, de papaya o de naranja o lo que tú quieras, ¿cierto? Las semillas tiene un periodo de latencia, pueden esperar semanas, pueden esperar décadas, pueden esperar incluso siglos esperando las condiciones propicias para germinar, que no haya inundación, que no haya aridez, que haya un terreno fértil. El estudio de la vida, los fenómenos de latencia son apasionantes. Pues bueno, el universo es un fenómeno sumamente frío. Son 3 grados Kelvin, el equivalente a menos 276 grados centígrados. Y en el universo hay meteoritos que tienen DNA y RNA, es decir, las 4 bases de la vida: adenina, citosina, tiamina, guanina, etc. ¿Qué es lo que constituye la vida tuya y mía, de tu gato o tu perro o el mío, las plantas y demás como la conocemos? La vida es un fenómeno de latente que se incuba en procesos de muy alta energía. Entonces hay que decir, el origen de la vida no se resuelve todavía, se desplaza. Pero hay un proceso de síntesis, digamos en matemáticas, de combinatoria fantástica, a partir del cual se articula, ¿cómo? Todavía plenamente no lo sabemos, el DNA o RNA, 2 de los fenómenos singulares de muy altas energías, a partir de los cuales verosímilmente podría producirse esa síntesis generadora de vida. Esa es la parte especulativa. Serían sin ninguna duda los agujeros negros, el fenómeno más simple que hay en el universo, o bien la explosión de una supernova, que es en algunos casos el fenómeno más fantástico en la muerte de una estrella. 2 acontecimientos absolutamente singulares que podrían, en circunstancias de muy altas energías, generar la síntesis, 1, 2, la combinatoria. Es apasionante. La vida no tiene afán.
la vida puede esperar lo que sea. Tú y yo tenemos afanes, tú y yo podemos tener afugias, pero la vida espera, ¿cierto? Viajando en condiciones inhóspitas, perfectamente desconocidas, sin ninguna teleología, sin ninguna finalidad, y cae en este planeta, cae en aquel otro, etc. Y el tema entonces apasionante es que efectivamente la vida entonces necesita agua, se fundaría entonces en el carbono, la razón química es muy elemental, es el elemento más dúctil para los 6 enlaces posibles, no hay ningún otro de los elementos en la tabla de elementos periódicos químicos que tenga esa ductibilidad, pero, y ese es el tema apasionante, eso no obliga para nada que la anatomía, el fenotipo, las formas de vida sean como tú y yo. Existe vida en la forma de los cefalópodos, hay vida en la forma de los árboles, hay vida en la forma de tu tía y la mía, y así sucesivamente. Es decir, esto no obliga en manera alguna a que la vida en otros planetas que viaja de manera fantástica con meteoritos de distintos tamaños. Un cometa es simplemente un tamaño determinado de un meteorito, ¿cierto? Espera procesos de latencia y ese es el tema siguiente que quería sugerir, ¿cierto? Genera las condiciones de posibilidad para su surgimiento y para su sostenibilidad. No hay causas para la vida genera las propias condiciones de su aparición. Es lo que técnicamente se denomina como autopoiesis, o lo que es equivalente como autoorganización. Y entonces, verosímilmente, encontraríamos, y eso empata con el otro elemento fantástico de los descubrimientos en ciencia en este momento, con la constitución de exoplanetas, que serían planetas análogos, semejantes, parecidos al que tenemos tú y yo en la Tierra. Si esta historia es verosímil, entonces la biología, que es una ciencia particular, hasta donde sabemos solo existe en el planeta Tierra, importante como es, se convertiría en una ciencia universal y quizás más universal que la propia física. El punto de partida es, en la Tierra como en Marte, se han identificado meteoritos que tienen DNA y RNA y que viajan por el espacio y esperan las condiciones propicias o generan las condiciones propicias. En el caso de la Tierra, ¿cierto? Originariamente vivíamos en un medio de metano, el gas metano. Pero hubo un momento determinado, eso sucedió aproximadamente hace 3.800 millones de años, que hubo una catástrofe que se llamó el proceso de oxidación. Y entonces los primeros protoorganismos oxidaron el planeta porque consideraron que era la mejor condición para que hubiera la vida y no necesariamente el metano. Es decir, para terminar, no es necesario ni obligatorio que otras formas de vida sean como la humana, ni anatómica, ni fisiológica, ni termodinámicamente. La vida tiene un lenguaje universal. La manera más básica de decirlo es adenina, citosina, tiamina, guanina, DNA, RNA, viaja por el espacio, genera las condiciones de su propio surgimiento, pero se puede expresar de otras formas. Como te das cuenta, hay una combinación entre información y conjetura o hipótesis que nos permite avanzar magníficamente a partir de 2 publicaciones sobre 2 descubrimientos puntuales, meteoritos en Marte y paralelamente meteoritos en la Tierra, que tienen esta circunstancia. Podemos avanzar magníficamente en el más apasionante de todos los fenómenos y es tratar de entender el origen tuyo y mío, el origen de la vida como la conocemos o como podría ser posible. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual.